El rugido de los rotores del helicóptero era casi ensordecedor, pero aún así no lograba ahogar el silbido constante del viento cargado de arena que azotaba la región. La tormenta, densa y amarillenta, envolvía todo el horizonte como un muro inquebrantable. La luz del sol apenas lograba atravesarla, proyectando sombras desiguales y dando al paisaje un aspecto casi extraterrestre. El capitán Adrian Deeb, sentado junto a la puerta del helicóptero, observaba con el ceño fruncido mientras la aeronave descendía hacia un claro en medio del desierto. El piloto gritó por encima del ruido: «Tenemos visibilidad limitada, capitán». Esta tormenta no estaba en el informe meteorológico. Deeb asintió con gesto serio, ajustándose los guantes mientras echaba un vistazo a su equipo. Todos estaban listos, con las miradas endurecidas por la concentración. El sargento Kerik, siempre pragmático, revisaba su rifle por tercera vez, mientras el soldado Novak mascaba chicle de forma nerviosa. Por otro lado, la doctora Elise Chen sujetaba su tableta de análisis con fuerza, como si ese objeto fuera su único ancla en medio del caos. «Aterriza donde puedas. Nosotros nos encargaremos desde aquí», ordenó al piloto. El helicóptero tocó tierra con un brusco movimiento, levantando una nube de arena que se sumó a la tormenta ya existente. La rampa trasera descendió con un chirrido metálico, y el equipo salió apresuradamente, agachados para evitar los efectos del rotor. Moverse fue una odisea. El viento arrastraba partículas finas de arena que se colaban por las juntas de las armaduras tácticas y mordían la piel descubierta. «Todo el mundo atento», gritó el capitán por encima del vendaval, la voz amplificada por el comunicador. «El punto de inserción está a medio kilómetro al este. Nos movemos rápido y en formación cerrada». La primera impresión del terreno no era alentadora. El suelo estaba cubierto de fisuras y grietas irregulares, señal evidente de actividad sísmica reciente. Algunas de esas grietas eran lo suficientemente anchas como para tragarse un vehículo entero, y parecían extenderse hacia el horizonte, desapareciendo en la neblina de arena. Había algo inquietante en el lugar, no solo la tormenta, sino la sensación de desolación absoluta. Ni una sola planta, ni rastro de fauna, como si el área hubiera sido abandonada por la vida misma. «Alguien más siente que este lugar no quiere que estemos aquí», comentó Kerik mientras escudriñaba el entorno con la mira. «Concéntrate en la misión», sargento, respondió Deeb con voz firme, aunque no podía negar que sentía lo mismo. Chen caminaba con dificultad debido al peso de su equipo, revisó las lecturas en su tableta. Los pulsos energéticos detectados por los satélites eran intensos y regulares, una anomalía que había despertado interés en los niveles más altos del mando militar. Pero ahora que estaban en el terreno, la doctora podía sentir un cosquilleo extraño en la piel, una sensación de estática que parecía emanar del aire mismo. El nivel de radiación es casi nulo, pero hay una carga electromagnética en el ambiente que no puedo explicar. Es como si este lugar estuviera generando su propia energía, dijo, tratando de hacerse escuchar sobre el viento. El capitán asintió, aunque su atención estaba dividida entre las palabras de la doctora y el constante barrido visual del terreno. Había aprendido a confiar en su instinto, y ahora le decía que algo andaba mal. A unos metros de distancia, una formación rocosa irregular apareció entre el polvo de la tormenta. Deeb levantó un puño cerrado, indicando al equipo que se detuviera. «¿Ese es el punto de inserción?», preguntó Kerik, sus ojos entrecerrados mientras intentaba distinguir algo en medio de la ventisca. Chen miró su tableta y luego al frente, confirmando: «Sí. Las lecturas se originan justo debajo, el complejo debe estar allí». El equipo avanzó con cuidado, moviéndose en formación mientras el viento aumentaba su fuerza. Cuando finalmente llegaron a la cima de la formación rocosa, el capitán dio un paso adelante, inspeccionando el terreno con detenimiento. La tormenta continuaba rugiendo, pero ahora parecía que el viento susurraba algo, un murmullo casi imperceptible que se perdía en el aire. En ese momento, sintió un escalofrío, era como si el desierto entero los estuviera observando, esperando su próximo movimiento. Desde la cima, la vista era tan impresionante como inquietante, un hundimiento colosal, de casi 100 metros de diámetro, se extendía ante ellos como una cicatriz en el desierto. Las paredes del cráter descendían en un ángulo pronunciado, cubiertas de arena compactada y roca expuesta, con fisuras que parecían respirar el calor que aún quedaba atrapado en la tierra.
El capitán observó con atención mientras los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse a través de la tormenta de arena, revelando sombras irregulares en las profundidades. Aunque los informes iniciales hablaban de actividad sísmica reciente, había algo deliberado en la geometría del cráter, como si su forma no fuera resultado de un simple fenómeno natural. Esto no es solo un derrumbe, dijo la doctora, revisando su escáner portátil. Hay señales de fracturas que convergen hacia un punto central, como si algo hubiera sido perforado desde abajo. Rib asintió, consciente de que el ambiente estaba cargado de tensión. Bien, equipo. Kerik, lidera el descenso. Novak, cubre nuestra retaguardia. Chen, mantente cerca y sigue monitorizando. El sargento aseguró el primer anclaje, golpeando un pitón de titanio en una sección sólida de la roca. Las cuerdas de descenso se desplegaron rápidamente, cada una hecha para soportar el peso combinado de un soldado completamente equipado y su arsenal. Con movimientos precisos, Kerik comenzó a descender, seguido por el resto del equipo en un patrón escalonado. La arena compactada cedía de vez en cuando bajo los pies, y pequeñas rocas se desprendían, cayendo al fondo del cráter con un ruido seco que parecía amplificado en el silencio del desierto. Los soldados descendían en silencio, concentrados en cada movimiento, mientras el viento soplaba a su alrededor como un eco hueco. ¿Alguien más escucha eso?, preguntó Novak desde la retaguardia, deteniéndose a mitad del descenso. ¿Escuchar qué?, respondió el sargento, manteniendo su posición mientras aseguraba otro anclaje. Un zumbido, casi como si algo estuviera vibrando allá abajo, dijo, apuntando su linterna hacia las sombras que cubrían el fondo del cráter. Rib también lo notó en ese momento. No era un ruido constante, sino un pulso, bajo y rítmico, que parecía sonar en los huesos más que en los oídos. Era el tipo de sonido que hacía que la mente viera cosas donde no las había. Concéntrense en el descenso, ordenó con la voz tensa. Identificaremos la fuente cuando estemos abajo. Tras varios minutos, el equipo llegó al fondo del cráter. La arena estaba extrañamente compactada, casi como si hubiera sido presionada por una fuerza gigantesca. Kerik inspeccionó el área con su linterna, revelando una sección parcialmente cubierta por arena endurecida. Allí, la superficie era diferente, lisa, de un color gris oscuro que contrastaba con el resto del terreno. Aquí hay algo, anunció, arrodillándose para examinarlo más de cerca. Esto no es roca natural. Chen se acercó rápidamente, pasando su escáner sobre la superficie. El dispositivo emitió una serie de pitidos antes de mostrar lecturas que hicieron que sus ojos se abrieran con asombro. El material es metálico, pero no corresponde a ninguna aleación que tengamos registrada. Además, hay una leve emisión energética. Rib se inclinó junto a ella, palpando la superficie con la mano enguantada. Estaba fría, mucho más de lo que debería estar en un desierto, y al tacto parecía casi perfecta, sin grietas ni imperfecciones visibles. Esto es una entrada, dijo el capitán, su voz baja pero cargada de certeza. Y vamos a abrirla. El sargento ya estaba preparando las cargas. El equipo las llevaba moldeadas, diseñadas para cortar acero reforzado sin causar daños colaterales. Colocó las cargas con precisión, asegurándose de cubrir los bordes visibles de la estructura metálica que sobresalía. Cargas listas, capitán. Recomiendo retroceder unos 20 metros, informó Kerik. El equipo se dispersó rápidamente, encontrando refugio detrás de las rocas cercanas. Rib esperó a que todos estuvieran en posición antes de dar la señal. Detonación en 3, 2, 1. El estallido fue breve pero ensordecedor. Una nube de polvo y arena se levantó, ocultando la vista por unos segundos antes de disiparse con el viento. Cuando el equipo regresó a la zona de impacto, lo que vieron los dejó momentáneamente sin palabras. El estallido había revelado una compuerta masiva, de al menos 3 metros de alto, incrustada en la roca. Estaba adornada con patrones geométricos complejos, similares a los que la doctora había estudiado en otras misiones. Lo más desconcertante era que, a pesar de la detonación, la superficie estaba intacta, salvo por una pequeña rendija en el centro que ahora emitía un tenue resplandor azul. Ese zumbido, comenzó Novak, pero su voz tembló. El zumbido ahora era mucho más fuerte,
sonando en el aire con una intensidad casi orgánica, como si la estructura misma respondiera a su presencia. «Chen, ¿alguna lectura?», preguntó Rib, con la mano lista sobre el gatillo de su rifle. Ella examinó rápidamente su escáner. La energía se está incrementando. Es como si la compuerta estuviera despertando. El capitán miró a su equipo, sus rostros iluminados por el tenue resplandor azul. «Sigamos adelante», dijo. El eco de las botas sonaba suavemente mientras avanzaban con cautela por el corredor metálico que se extendía más allá de la rendija recién abierta. La tenue luz azul que emanaba de las paredes iluminaba el camino con un brillo frío y antinatural, haciendo que cada sombra proyectada pareciera estar viva. El aire en el interior era denso y tenía un leve aroma metálico, como el de un lugar sellado durante siglos. «Mantengan la formación», ordenó el capitán, su voz apenas se escuchaba a través del canal de comunicación interno. Las paredes del corredor eran completamente lisas, como si hubieran sido moldeadas en una sola pieza de un material desconocido. Pero lo que más llamaba la atención eran los patrones que cubrían cada centímetro de la superficie. A simple vista, parecían ser inscripciones, finas líneas y formas geométricas grabadas con precisión quirúrgica. Sin embargo, al mover las linternas sobre ellas, los patrones parecían cambiar, como si respondieran a la luz o a la presencia del equipo. «¿Están viendo eso?», dijo el soldado, con el arma lista mientras avanzaba de lado, cubriendo las esquinas. «No es un simple reflejo», respondió Chen, acercándose a una de las paredes con su tableta en mano, con su rostro parcialmente iluminado por el resplandor azulado, tocó la superficie con delicadeza. Las líneas bajo sus dedos parecían vibrar suavemente, y por un momento, casi pudo jurar que la pared estaba viva, como si respirara con un ritmo propio. «Esto no es un lenguaje convencional», dijo, más para sí misma que para los demás, mientras conectaba su escáner portátil a la tableta. «Los patrones cambian a cada segundo. Es como si estuvieran reaccionando a nuestra presencia». Kerik, a pocos metros detrás de ella, ladeó la cabeza. «¿Qué quieres decir con reaccionando?». Se giró hacia él, con una expresión seria. «Los cambios no son aleatorios. Son como una especie de respuesta. Necesito más tiempo para analizarlo, pero es evidente que esto no es solo decoración». El equipo se detuvo en una intersección del corredor, donde las paredes se expandían hacia una cámara más amplia. La habitación parecía un vestíbulo central, con un techo alto que desaparecía en la penumbra y 4 pasadizos que se extendían en diferentes direcciones. En el centro había un pedestal bajo, también cubierto de inscripciones que se arremolinaban lentamente como remolinos de tinta en el agua. La doctora se acercó al pedestal mientras los demás aseguraban la habitación. Pasó su escáner sobre las inscripciones, observando cómo las lecturas fluctuaban de manera errática. «Es increíble», dijo, fascinada. «Esto no es un lenguaje en el sentido tradicional. Es más bien dinámico. Como si fuera una forma de comunicación que necesita ser interpretada en movimiento». Liv, con los brazos cruzados y la mirada fija en los alrededores, se acercó a ella. «¿Quieres decir que estas cosas están intentando decirnos algo?». «Quizá no a nosotros directamente», respondió, sin apartar los ojos de las líneas danzantes en su tableta. «Pero quienquiera que construyó este lugar cegueramente dejó esto como una interfaz. El problema es que no tenemos un marco de referencia para entenderlo». Novak, que se mantenía en el borde de la sala, levantó la mano para señalar una de las paredes. «Capitán, creo que deberíamos ver esto». Rib y Kerik se acercaron al lugar señalado. Allí, las inscripciones no solo cambiaban, sino que parecían proyectar imágenes difusas que flotaban momentáneamente antes de desaparecer. Eran figuras humanoides, contornos que se formaban brevemente y luego se desvanecían, como sombras atrapadas en un ciclo eterno. «¿Qué demonios es esto?», preguntó el sargento, apuntando con su linterna. Chen llegó rápidamente, grabando las proyecciones con su cámara portátil. «No lo sé. Pero lo que sea, es un nivel de tecnología o energía que está muy por encima de lo que podemos entender». En ese momento, el zumbido que habían oído al entrar al complejo volvió a intensificarse, llenando la sala con una vibración que podía sentirse en el suelo.
Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar más intensamente, y los patrones en el pedestal empezaron a girar a mayor velocidad. «Esto no me gusta», dijo Novak, retrocediendo un paso con el dedo en el gatillo. «Tranquilo», ordenó el capitán, aunque él mismo estaba tenso. «Chen, ¿qué está pasando?» «La energía parece estar convergiendo aquí, en el pedestal. Es como si este lugar estuviera reaccionando a nuestra presencia o evaluándonos». Grip frunció el ceño. ¿Evaluándonos? ¿Qué significa eso? La doctora no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de su tableta, donde las lecturas mostraban picos inusuales de energía y un flujo de datos que no podía decodificar. Finalmente, levantó la vista hacia él, diciendo, «Creo que este lugar está vivo». Hubo un silencio mientras todos asimilaban sus palabras. La luz azul del pedestal parecía pulsar al ritmo del zumbido, como un latido. El equipo sabía que estaban en territorio desconocido, pero ahora la sensación de vulnerabilidad se volvió abrumadora. «Capitán, necesitamos decidir qué hacemos ahora», dijo Kerik, rompiendo el silencio. Grip asintió lentamente, manteniendo su mirada fija en el pedestal. «Nos mantenemos en movimiento. Chen, sigue grabando todo lo que puedas». La atmósfera dentro del complejo se tornaba más pesada a cada paso. Los pasillos, iluminados por el brillo tenue y ondulante de las inscripciones en las paredes, parecían alargarse y retorcerse en formas que desafiaban la lógica. El equipo avanzaba con cautela, formando una línea estrecha mientras sus botas sonaban sobre el suelo metálico. «Capitán, esto no está bien», dijo Novak desde la retaguardia, con voz tensa mientras ajustaba la correa de su rifle. Grip, al frente, no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en los bordes del pasillo, donde la luz azul parecía desvanecerse más rápido. Había algo allí, a lo lejos, algo que se movía con una rapidez inquietante, pero cada vez que giraba la cabeza para mirarlo, no había nada. «Sigan avanzando», ordenó finalmente, tratando de mantener el control en su voz. «Mantengan las linternas altas». Kerik, justo detrás de él, levantó la suya, barriendo con la luz las paredes y el suelo. Por un momento, todo parecía normal, hasta que el haz de luz tropezó con un rincón del pasillo. Algo se deslizó hacia la sombra, un movimiento rápido y sinuoso, como el de un reptil que se oculta al ser descubierto. «Ahí», dijo el sargento en voz alta, apuntando con el rifle hacia el lugar donde había visto el movimiento. El equipo se detuvo de inmediato, girando en formación defensiva. Novak apuntó hacia la retaguardia, mientras Chen se agachaba instintivamente, aferrándose a su equipo. El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por el zumbido rítmico de las inscripciones en las paredes. «¿Qué viste?», preguntó el capitán, sin apartar la vista del frente. Algo se movió. Justo allí, en la esquina, respondió, respirando con fuerza. «No sé qué era, pero no era humano». Grip se acercó al lugar señalado, moviendo su linterna lentamente. La luz parecía ser absorbida por la sombra, como si la oscuridad misma se resistiera a ser revelada. «No hay nada aquí», dijo. El equipo continuó, pero la tensión aumentaba. La doctora, que normalmente estaba absorta en sus lecturas, ahora miraba alrededor con más frecuencia, sus ojos llenos de inquietud. «Capitán, estoy registrando algo extraño», dijo finalmente, levantando su tableta para que pudiera verla. «Las lecturas energéticas están fluctuando de forma irregular. Es como si algo estuviera interfiriendo con los sistemas». El soldado, que había estado mirando hacia la retaguardia, se detuvo de repente. El viento que no debería existir en el interior del complejo sopló suavemente, haciendo que un escalofrío recorriera a todos los presentes. Los patrones en las paredes parecían reaccionar al viento, ondulando y parpadeando como si estuvieran vivas. «No estamos solos aquí», dijo Chen en voz baja, su tono casi inaudible. Sus palabras se confirmaron segundos después. Una sombra se deslizó rápidamente a lo largo del pasillo, pasando entre las luces de las linternas como un depredador que evalúa a su presa. Fue tan rápida que apenas dejaron escapar un jadeo antes de que desapareciera. «Ahí está otra vez», gritó el soldado, levantando su rifle. Grip levantó una mano para detener cualquier disparo apresurado.
No disparen todavía. Necesitamos saber a qué nos estamos enfrentando. Pero las sombras comenzaron a aparecer más a menudo, deslizándose por las paredes, bordeando la luz como si jugaran con el equipo. Cada vez que una linterna intentaba enfocarlas, desaparecían, dejando una sensación de vacío que inquietaba. «Capitán, no creo que estas cosas estén simplemente observando», dijo Kerik, su voz temblorosa. En ese momento, una de las sombras se detuvo brevemente en el centro del pasillo, adoptando una forma vagamente humanoide. No tenía rostro, pero su silueta parecía estar mirándolos. Sin previo aviso, se deslizó hacia adelante con una velocidad estremecedora, pasando justo al lado de Rib antes de desaparecer en la pared. «Contacto visual confirmado», gritó, girándose rápidamente. «Manténganse juntos. Luz arriba, rifles listos». El equipo ajustó su formación, pero era evidente que las sombras los estaban superando. No atacaban directamente, pero su constante movimiento y la forma en que jugaban con la percepción, estaban desgastando la moral. Chen, con las manos temblorosas, revisó sus lecturas de nuevo. Están vinculadas a las inscripciones. Cada vez que los patrones cambian, esas cosas aparecen más cerca. ¿Puedes detenerlo?, preguntó el capitán, sin apartar los ojos del pasillo. No sin más datos. Pero si seguimos avanzando, podríamos encontrar un núcleo, algo que las controle. Él asintió, aunque sabía que el equipo estaba al límite. Entonces avanzamos. No dejen que esas cosas los separen. Mientras se adentraban más en el complejo, las sombras continuaron jugando con ellos, deslizándose por las esquinas y apareciendo justo fuera del alcance de las linternas. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que estas criaturas estaban llevando al equipo exactamente a donde querían. El soldado, que cubría la retaguardia, empezó a ralentizarse. Su respiración era pesada, y sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro. Finalmente, rompió el silencio con la voz cargada de temor. «De nuevo están aquí. Nos están rodeando». Sus manos temblaban mientras ajustaba la linterna montada en su rifle, moviéndola en un arco amplio para iluminar las paredes y el techo. El equipo se detuvo, girando sus linternas hacia el fondo del pasillo. La luz rebotaba en las paredes metálicas y en las inscripciones pulsantes, pero las sombras parecían absorberla, moviéndose como si tuvieran vida propia. «Cálmate», dijo el sargento, acercándose con las manos levantadas en un gesto de calma. «Son solo ilusiones. La luz aquí es rara, nada más». Él negó con la cabeza, su voz ahora más alta y temblorosa. «No. No son ilusiones. Las veo, están observándonos». Antes de que Kerik pudiera responder, giró bruscamente hacia su derecha y levantó su rifle, apuntando hacia una esquina oscura. «Ahí. Lo vi. Se está moviendo». «Baja el arma», ordenó Rib, con un tono firme pero no autoritario. Sin embargo, no obedeció. Su dedo rozó el gatillo, y un disparo sonó en el corredor. El eco se amplificó como un trueno en la estrecha estructura metálica. La bala impactó en la pared, y las inscripciones cercanas parpadearon violentamente, como si reaccionaran al ruido. El disparo pareció provocar algo. Las sombras, que antes se limitaban a deslizarse a lo lejos, comenzaron a moverse de manera más agresiva. Una de ellas se materializó brevemente frente a él, adoptando una forma humanoide antes de desaparecer nuevamente. Fue suficiente para que el soldado entrara en pánico por completo. «Están aquí. Quieren acabar con nosotros», gritó, retrocediendo hasta chocar contra una pared. Kerik intentó acercarse a él, pero fue entonces cuando lo vio. Las sombras no solo se movían, distorsionaban la luz de las linternas, creando un efecto extraño que hacía que las paredes parecieran derretirse y ondularse como agua. Cada vez que avanzaba un paso, las sombras parecían expandirse, oscureciendo su visión y haciendo que el espacio a su alrededor pareciera más pequeño. «Capitán», dijo el sargento, con la voz cargada de alarma, «estas cosas están manipulando la luz y a nosotros». «Formación cerrada», ordenó Rib de inmediato. «¿Cubran los flancos?» El equipo se agrupó rápidamente, formando un círculo apretado con Chen en el centro.
El soldado seguía fuera de control, su respiración ahora era un jadeo frenético, y su mirada estaba perdida, como si no pudiera distinguir lo que era real de lo que no lo era. Novak, mírame, dijo el capitán, acercándose con cautela. Necesito que te concentres. Respira hondo y mantente conmigo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una sombra se deslizó directamente hacia el soldado desde el suelo. La luz de las linternas parecía atravesarla, pero su presencia era innegable. Tocó la pierna del soldado, y éste dejó escapar un grito desgarrador, como si una corriente helada lo hubiera atravesado. Cayó de rodillas, sujetándose la pierna y temblando incontrolablemente. Está fría, está tan fría. Me está quemando. Rip llegó a su lado y levantó su rifle, disparó una ráfaga corta hacia donde había estado la sombra, pero las balas solo perforaron el aire. La criatura ya no estaba. No funcionan las balas, gritó Kerik, disparando hacia otra sombra que se acercaba. ¿Qué demonios hacemos? Chen, mientras tanto, estaba observando las inscripciones en las paredes. Su rostro palideció cuando notó un cambio en los patrones, las líneas parecían entrelazarse y formar formas similares a las sombras que los atacaban. Capitán, exclamó. Las sombras y las inscripciones están conectadas. Cuando las luces cambian, ellas se vuelven más fuertes. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Rip asintió rápidamente. Kerik, carga a Novak. Nos movemos ahora. El sargento obedeció, levantando al soldado con un esfuerzo. El soldado seguía murmurando incoherencias, pero estaba demasiado débil para resistirse. El resto del equipo retrocedió lentamente, manteniendo sus linternas enfocadas en las sombras que seguían moviéndose alrededor de ellos, cada vez más agresivas. Mientras se retiraban, una sombra más grande se materializó al final del pasillo. Era alta, con brazos alargados que rozaban el suelo, y aunque no tenía rostro, emanaba una presencia estremecedora. Se quedó inmóvil por un momento, como evaluándolos, antes de deslizarse hacia ellos a una velocidad antinatural. Aunque las balas no parecían detenerla, el ruido y el destello de las armas parecieron hacer que la criatura se detuviera brevemente, suficiente para que el equipo alcanzara una bifurcación y se refugiara en otro corredor. La tensión era casi insoportable. El equipo, todavía recuperándose del enfrentamiento con las sombras, se había reagrupado en una sala de transición, una cámara más amplia donde el zumbido de las inscripciones en las paredes sonaba como un latido profundo. Las luces de las linternas titilaban débilmente, y las sombras, aunque momentáneamente ausentes, parecían acechar a lo lejos. Rip miró a su equipo, evaluando su estado. Novak estaba sentado contra una pared, con la mirada perdida y las manos temblando mientras Kerik intentaba calmarlo. Chen revisaba frenéticamente sus lecturas, murmurando cálculos incomprensibles para el resto. El ambiente estaba cargado, no solo por el peligro evidente, sino por una sensación creciente de desesperación. No podemos seguir así, espetó el sargento de repente, su tono tenso y cargado de frustración. El capitán lo miró, notando la dureza en su expresión. ¿Qué quieres decir? Kerik se levantó de golpe, apartándose del soldado y señalando el pasillo por el que habían llegado. ¿Qué crees que estamos haciendo aquí? ¿Por qué seguimos avanzando hacia algo que claramente no entendemos? Esas cosas casi acaban con Novak, y ni siquiera sabemos si podemos detenerlas. Rip cruzó los brazos, manteniendo la compostura. Nuestra misión es clara. Investigar este lugar, identificar la fuente de las emisiones y recuperar cualquier tecnología viable. El sargento soltó una risa amarga y dio un paso hacia él. ¿Tecnología viable? Esto no es un maldito laboratorio. Esto es una trampa, y estamos cayendo en ella con los ojos cerrados. ¿Cuánto tiempo más hasta que todos terminemos como Novak o peor? El equipo observaba el intercambio en silencio. Chen levantó la vista de su tableta, pero no intervino, sus ojos reflejaban tanto curiosidad científica como preocupación genuina. El soldado, todavía temblando, dijo algo ininteligible, pero nadie le prestó atención. Te entiendo, dijo el capitán, manteniendo un tono firme pero calmado. Esto no es lo que esperábamos. Pero tenemos un trabajo que hacer, y abandonar ahora no es una opción.
No es una opción, replicó Kerik, acercándose más, casi invadiendo su espacio personal. ¿Y qué pasa si esas cosas nos atacan de nuevo? ¿Qué pasa si no encontramos una salida? ¿Vas a arriesgar nuestras vidas por una misión que ni siquiera sabemos si tiene sentido? Rib no retrocedió. Mantuvo su mirada fija en él, con los ojos llenos de determinación. Soy responsable de todos aquí, y eso incluye asegurarme de que esta misión se cumpla. No vine aquí para retroceder al primer obstáculo. Esto no es un obstáculo. Esto es temerario, dijo el sargento, apretando los puños. El silencio que siguió fue denso, como si el aire mismo se hubiera detenido. Finalmente, Chen se atrevió a intervenir, hablando con un tono medido. Kerik tiene razón en que estamos en peligro, pero Rib también tiene razón en que debemos seguir. Este lugar no solo nos está atacando, nos está estudiando. Cada paso que damos parece provocar una reacción. Si retrocedemos ahora, esas cosas podrían seguirnos o, peor, activarse aún más. El capitán asintió lentamente, usando las palabras de la doctora para reforzar su postura. A lo que nos enfrentamos aquí no es solo una amenaza. Es una oportunidad. Si comprendemos qué es este lugar, podríamos estar un paso más cerca de entender lo que está detrás de las anomalías a las que nos hemos enfrentado en otras misiones. El sargento miró a uno y luego al otro, su expresión se suavizó ligeramente, aunque su postura seguía siendo tensa. ¿Y si no salimos de aquí? ¿Qué pasa si esa oportunidad termina con todos? Rib dio un paso hacia él, bajando la voz para que solo él pudiera escucharlo. Si crees que estoy dispuesto a sacrificar a este equipo, estás equivocado. Pero también sabes que no podemos retroceder sin más. Si lo hacemos, no solo fallamos en la misión, podríamos exponer a muchas más personas al mismo peligro al que nos enfrentamos aquí. Kerik apartó la mirada, claramente luchaba con sus propios pensamientos. Finalmente, dejó escapar un suspiro profundo y dio un paso atrás. Muy bien, pero si vuelvo a ver a una de esas cosas acercarse, no voy a esperar órdenes para actuar. No espero menos de ti, respondió, con una pequeña inclinación de cabeza. La tensión se disipó parcialmente, aunque el peso del momento seguía presente. Rib giró hacia el equipo. Descansamos 5 minutos. Novak, ¿puedes continuar? Levantó la cabeza lentamente, su mirada aún perdida, pero asintió débilmente. Sí. Estoy bien. El capitán se giró hacia Chen. Necesito que sigas concentrada en esas lecturas. Si hay algo que podamos usar para neutralizar esas sombras o controlar este lugar, lo encontraremos. Ella asintió, volviendo a sus análisis mientras el resto ajustaba su equipo y trataba de recuperar la compostura. Kerik se sentó junto al soldado, dándole una palmada en el hombro. Aunque no se dijeron palabras, el gesto era claro, estamos en esto juntos. Mientras se preparaban para continuar, Rib se tomó un momento para mirar hacia el pasillo que se extendía ante ellos. Las sombras no se habían mostrado nuevamente, pero sabía que no estaban a salvo. Sin embargo, había logrado mantener unido al equipo, al menos por ahora. La decisión de avanzar se tomó rápidamente, aunque el ambiente estaba cargado de incertidumbre. Chen, con su tableta en mano, caminaba al frente del grupo junto al capitán, su mirada fija en las inscripciones que brillaban y pulsaban en las paredes como un mapa viviente. Esos patrones, dijo ella, ajustando los sensores de su dispositivo. Están convergiendo. No se limitan a ser decorativos o aleatorios, están diseñados para llevarnos hacia un punto específico. ¿Una especie de núcleo?, preguntó Rib, manteniendo su rifle listo mientras echaba un vistazo a los pasillos que se extendían frente a ellos, envueltos en sombras pulsantes. Exacto. Cada vez que tomamos una dirección equivocada, los patrones disminuyen su actividad. Pero si seguimos la ruta correcta, la intensidad aumenta. Es como si este lugar quisiera que llegáramos al centro. El comentario no pasó desapercibido para Kerik, que caminaba justo detrás de ella. ¿Y qué pasa si nos están guiando a una trampa? La doctora no respondió de inmediato, pero finalmente exhaló un suspiro cargado de incertidumbre. Es posible.
Pero también podría ser nuestra oportunidad de entender qué está pasando aquí. El capitán asintió. Entonces seguimos. Pero con precaución. El equipo se adentró más en el laberinto de pasillos, guiándose por los patrones que parecían brillar más intensamente a medida que tomaban las rutas correctas. Cada pasillo que elegían estaba marcado por un zumbido más fuerte, como si el lugar estuviera vivo y monitorizándolos. El nivel de energía está aumentando, advirtió ella, mientras revisaba las lecturas en su tableta. Estamos cerca de algo grande. El pasillo se fue estrechando gradualmente, las paredes pulsaban con un brillo más intenso que iluminaba el camino sin necesidad de linternas. Pero junto con la luz, las sombras también se hicieron más activas, deslizándose con mayor frecuencia. Manténganse juntos, ordenó Reed, girando la cabeza para observar al soldado, que seguía caminando al final del grupo, todavía visiblemente afectado. «Novak, ¿estás con nosotros?» «Sí», capitán respondió, aunque su voz estaba cargada de duda. «Solo estas sombras. Siento que están cada vez más cerca». Kerik, siempre pragmático, levantó su rifle y barrió el área con su linterna. Las sombras se alejaron rápidamente, pero solo lo suficiente para desaparecer momentáneamente en los rincones más oscuros. «Nos están siguiendo». El pasillo finalmente desembocó en una cámara más amplia. Reed levantó una mano para detener al equipo. «Manténganse alerta». «Chen, ¿qué estás viendo?» «La energía aquí es increíble», dijo la doctora, «está emitiendo pulsos en varias frecuencias, algunas de las cuales ni siquiera podemos detectar con nuestra tecnología actual». «¿Y eso qué significa?», preguntó el sargento, su rifle apuntaba hacia las sombras que seguían danzando fuera de la sala. «Significa que este lugar no fue construido para algo simple. Es una máquina, una interfaz o quizás un portal. Pero no puedo decirlo con certeza sin más datos». Reed miró a su equipo, viendo la mezcla de fascinación y miedo en sus rostros. «Entonces recoge todo lo que puedas, pero rápido. No quiero quedarme aquí más de lo necesario». Mientras ella comenzaba a recopilar lecturas, las sombras alrededor de la sala se volvieron más agresivas. Se acercaban más, retorciéndose y formando figuras humanoides que parecían observar al equipo. «Capitán», gritó Novak, apuntando su linterna hacia una de las figuras más definidas. «Están aquí». El equipo formó un perímetro defensivo alrededor de Chen, sus rifles listos mientras las sombras comenzaban a moverse en patrones más coordinados. Una figura más grande que las demás emergió de una de las esquinas oscuras, su forma humanoide pero distorsionada, con extremidades alargadas y una cabeza que parecía inclinarse hacia ellos en señal de reconocimiento. «No disparen a menos que sea absolutamente necesario», ordenó Reed, aunque sabía que la tensión en el grupo estaba al límite. La figura avanzó un paso, luego otro, pero se detuvo justo antes de entrar en el círculo de luz que el equipo había formado con sus linternas. Las inscripciones en la sala comenzaron a brillar con más fuerza, proyectando patrones en el aire que parecían interactuar con la criatura. El capitán sabía que estaban en un momento crítico. Podían retirarse y perder la oportunidad de entender lo que realmente estaba ocurriendo, o podían quedarse y arriesgarse a un ataque. El zumbido en la sala aumentaba, como si el lugar mismo estuviera preparándose para reaccionar. Las sombras no estaban allí por casualidad. De repente atacaron de nuevo, los disparos sonaban en la sala como cañonazos, pero las sombras no se detenían. Salieron corriendo de la sala sin saber muy hacia dónde dirigirse. El pasillo se extendía interminable ante ellos, un túnel que parecía construido más para confundir que para dirigir. Las paredes, pulsantes con las inscripciones brillantes y móviles, parecían más vivas con cada paso que daban. Pero lo que realmente inquietaba al equipo era el silencio. «Comunicaciones, prueba 1, 2. ¿Me reciben?», la voz de Kerik sonó por el canal interno, pero solo obtuvo un chasquido de estática en respuesta. «Aquí Novak», respondió después de unos segundos, pero su voz era débil y distorsionada. «Está empezando a cortarse, sargento». La estática creció, ahogando las palabras antes de que pudiera terminar. También lo intentó Reed, pero su voz se perdió en el ruido. Miró su radio con el ceño fruncido y luego lanzó una mirada a Chen,
quien revisaba su tableta mientras avanzaban. El entorno está cargado de energía electromagnética, explicó ella, sin levantar la vista de sus lecturas. Está interfiriendo con las señales de radio. ¿Cuánto tiempo antes de que quedemos completamente incomunicados?, preguntó el capitán. Ella dudó un momento antes de responder. Si las lecturas siguen aumentando al mismo ritmo, diría que ya estamos cerca del límite. Un silencio incómodo cayó sobre el equipo mientras procesaban la situación. La pérdida de comunicación no era solo un inconveniente, era una amenaza directa a su capacidad de operar como unidad. Dependían de sus radios para coordinarse en situaciones de alta tensión, especialmente en un lugar tan peligroso e impredecible como este. Rip se detuvo en seco y levantó un puño cerrado, una señal manual para que el equipo hiciera lo mismo. El grupo formó un círculo apretado, sus linternas barrieron las paredes y los techos en busca de movimiento. A partir de ahora, usamos señales manuales y comunicación verbal mínima, ordenó en voz baja. Kerik, Novak, vigilen los flancos. Chen, quédate en el centro. Nos movemos lento, pero juntos. El sargento levantó el pulgar en señal de afirmación, pero su rostro estaba tenso. El soldado, aunque visiblemente afectado, asintió con la cabeza, ajustando el agarre de su rifle mientras miraba hacia los extremos oscuros del corredor. El equipo comenzó a avanzar nuevamente, ahora en completo silencio. Cada paso parecía amplificado por el entorno, la falta de comunicación por radio intensificaba la sensación de aislamiento. El capitán sentía cada vez más el peso de la responsabilidad, consciente de que cualquier error de coordinación podría ser fatal. De repente, Novak levantó una mano, deteniendo al equipo. Señaló hacia una esquina oscura más adelante, sus ojos clavados en algo que los demás aún no podían ver. Rip avanzó con cautela, moviendo su linterna hacia la dirección que indicaba. La luz captó una sombra, diferente de las que habían visto antes. Era más grande, con contornos que parecían fluctuantes, casi líquidos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la sombra se deslizó hacia un pasillo lateral, desapareciendo de la vista. El equipo continuó avanzando, pero la tensión aumentaba. La falta de comunicación efectiva estaba afectando a todos, especialmente a Novak, cuya respiración se hacía más errática con cada paso. Chen, aunque intentaba concentrarse en su tableta, no podía evitar lanzar miradas nerviosas hacia las sombras que seguían moviéndose. El capitán levantó una mano, indicando un alto nuevamente. Con movimientos rápidos, señaló una bifurcación en el pasillo que tenían frente a ellos. La pérdida de comunicación no era solo un obstáculo, les recordaba constantemente que estaban completamente solos, enfrentándose a un enemigo que parecía controlar el terreno en su totalidad. No muy lejos de donde se encontraban vieron una luz más intensa que los llevaba a una cámara enorme que parecía no tener fin. El brillo de las paredes iluminaba un espacio cavernoso cuya magnitud era imposible de comprender a primera vista. A diferencia de los pasillos anteriores, donde las inscripciones cubrían cada centímetro de las paredes, aquí el diseño era limpio, minimalista, pero no menos inquietante. El aire estaba cargado de electricidad, una vibración constante que parecía sonar en los huesos de todos ellos. El centro de la cámara estaba dominado por una estructura imponente, un monolito negro de casi 5 metros de altura, su superficie cubierta por patrones que no se limitaban a estar grabados. Brillaban con un ritmo pulsante, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Chen se adelantó instintivamente, como si el monolito la atrajera. Sus ojos estaban fijos en los patrones que serpenteaban por la superficie del artefacto. Es increíble, dijo, deteniéndose a unos pasos del monolito mientras su tableta escaneaba frenéticamente. Que nadie más se acerque, dijo el capitán, ¿qué estás viendo? Ella tardó unos segundos en responder, embelesada por los movimientos hipnóticos de las inscripciones. Finalmente, se volvió hacia él, sus ojos llenos de asombro y preocupación. Esto no es solo tecnología. Es algo vivo. ¿Cómo puede algo así estar vivo?, preguntó Kerik, su tono lleno de escepticismo, aunque no bajó su rifle. Los patrones, explicó la doctora, señalando la superficie del monolito, no solo están brillando. Están interactuando. Cambian con un propósito, como si respondieran a estímulos.
Es similar a lo que vimos en la misión de Alaska. El capitán frunció el ceño. Alaska. Las ruinas heladas y la esfera que casi había acabado con ellos. ¿En qué se parece? La estructura de los patrones, respondió ella, moviendo la tableta para mostrar un modelo tridimensional que comparaba las lecturas del monolito con las de la esfera en Alaska, es casi idéntica. Pero esto es mucho más avanzado. Mientras que la esfera parecía ser un mecanismo de apertura, esto es algo central. Un núcleo. ¿Un núcleo para qué?, preguntó Novak, su voz temblorosa mientras mantenía la linterna fija en el monolito. Ella negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. No lo sé. Pero sea lo que sea, está activo. El zumbido en la cámara aumentó de intensidad, como si el artefacto hubiera percibido la presencia del equipo. Las luces pulsantes en su superficie se volvieron más rápidas, proyectando patrones complejos en el aire que parecían flotar entre los soldados. Kerik dio un paso atrás, su respiración se aceleró. Esto no me gusta. Esto parece mal. Rip lo entendía. Había algo intrínsecamente antinatural en el monolito, algo que hacía que el instinto de supervivencia dijera que se alejaran. Pero había una misión que cumplir, y este artefacto era claramente la clave para entender lo que estaba ocurriendo. Chen, ¿podemos apagarlo?, preguntó, su tono cargado de urgencia. Ella sacudió la cabeza, su atención dividida entre el artefacto y las lecturas que recopilaba. No creo que apagarlo sea posible, al menos no sin causar una reacción que podría ser impredecible. Define impredecible, insistió el sargento, ahora claramente nervioso. Estallido, colapso dimensional, activación de algo peor, elige, respondió, sin apartar la vista de la tableta. El equipo se quedó en silencio, el zumbido del monolito llenaba la cámara como un eco omnipresente. El ataque fue rápido, demasiado rápido. Una ráfaga de movimiento y la primera sombra se abalanzó desde el techo, deslizándose hacia el equipo como un rayo oscuro que se retorcía en el aire. Novak fue el primero en reaccionar, disparando una ráfaga instintiva con su rifle. Las balas atravesaron la figura sin efecto alguno, perdiéndose en las paredes de la cámara y haciendo eco. Formen un perímetro. Ahora, gritó el capitán, con la voz firme mientras levantaba su rifle y daba un paso atrás hacia el centro del grupo. El equipo respondió con rapidez, moviéndose de manera precisa, como una máquina bien aceitada. Chen fue llevada al centro mientras ellos formaban un semicírculo defensivo, sus armas listas y sus linternas enfocadas en las sombras que se movían con rapidez alrededor de ellos. Mantén la calma. Usa las linternas, ordenó Kerik, girando su propia luz hacia una de las sombras que se acercaba. El haz de luz impactó directamente en la figura oscura, que se detuvo por un instante, como si estuviera evaluando el nuevo obstáculo. Luego, con un movimiento sinuoso, se deslizó fuera del alcance del brillo y desapareció en la penumbra. No les gusta la luz, observó la doctora desde su posición en el centro. Su voz era tensa, pero contenía un toque de esperanza. Las sombras parecían evitar el contacto directo con las linternas, pero no se dispersaban por completo. Permanecían al borde del alcance de la luz, como depredadores acechando a su presa. ¿Mantengan las luces enfocadas? Cubrimos los flancos, gritó Rip, mientras apuntaba su linterna hacia otra sombra que emergía del suelo, obligándola a retroceder. La cámara se llenó con el brillo oscilante de las linternas, los haces de luz creaban un patrón caótico en las paredes y el techo mientras el equipo intentaba mantener a raya a las sombras. Pero las figuras oscuras no se detenían. Aunque parecían ralentizarse bajo la luz intensa, seguían avanzando con paciencia, buscando ángulos desde los cuales atacar. Una sombra más grande se lanzó desde el techo, cayendo directamente hacia Kerik. Este reaccionó rápidamente, girando su linterna hacia la criatura mientras retrocedía, pero no lo suficientemente rápido. La figura lo golpeó de lado, derribándolo al suelo. La sombra se desvaneció con un siseo bajo, como si fuera vapor disipándose, pero no sin dejar su marca. Él se levantó lentamente, su respiración pesada mientras inspeccionaba su brazo izquierdo, donde una mancha oscura y ardiente se extendía bajo la tela de su uniforme. ¿Estás bien?, preguntó Rip, acercándose mientras seguía apuntando su rifle hacia las sombras. Solo un rasguño,
pero quema como el infierno, respondió entre dientes, volviendo a su posición en la formación. El capitán giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo varias sombras se reunían en una esquina, sus formas ondulaban y se fusionaban como una ola negra que comenzaba a extenderse hacia ellos. ¿Más luz? Enfóquenlas, ordenó Rib, mientras él mismo dirigía su linterna hacia el grupo de sombras. El efecto fue inmediato. Las figuras se detuvieron brevemente, agitándose como si la luz intensa las lastimara. Pero no retrocedieron por completo. En cambio, comenzaron a dividirse, cada parte se movió hacia un ángulo diferente, buscando brechas en la defensa. No están huyendo. Están buscando puntos débiles, gritó Novak, con el sudor corriendo por su frente mientras giraba frenéticamente su linterna para cubrir diferentes direcciones. La doctora, desde el centro, manipulaba desesperadamente su tableta, sus ojos recorrieron los datos mientras el sonido de los disparos y los gritos llenaba el aire. La luz funciona, pero no es suficiente. Estas cosas están vinculadas al monolito. Necesitamos cortar su conexión. No tenemos tiempo para eso, respondió el sargento, disparando hacia otra sombra que se acercaba demasiado. Entonces ganemos tiempo, dijo Rib, mirando a Chen. ¿Puedes hacer algo desde aquí? Ella negó con la cabeza. No sin acceso directo al núcleo. Bien. Novak, Kerik, preparen bengalas. Vamos a saturar la sala con luz. El capitán ya estaba sacando una de las bengalas de su cinturón mientras hablaba. Capitán, estas cosas no son humo. No van a desaparecer solo porque encendamos una fogata, gruñó Kerik, aunque ya estaba preparando la suya. No necesitamos que desaparezcan. Solo necesitamos que retrocedan lo suficiente para reagruparnos y buscar una salida. Con un movimiento rápido, encendió la bengala y la lanzó hacia el centro de la cámara. El destello brillante iluminó el área con una intensidad cegadora, obligando a todos a entrecerrar los ojos mientras las sombras retrocedían, emitiendo un siseo que parecía una mezcla de furia y dolor. Ahora. Aseguren la zona, ordenó Rib, mientras el equipo lanzaba más bengalas, llenando la cámara con un brillo que mantenía a las sombras fuera. Las figuras oscuras se agitaron y se movieron erráticamente, incapaces de acercarse más. Por primera vez desde que comenzó el ataque, el equipo sintió un breve respiro, aunque sabían que no duraría. La doctora estaba arrodillada cerca del monolito, con la tableta en una mano y un escáner portátil en la otra. Su rostro, normalmente sereno, estaba surcado por gotas de sudor, y sus ojos no dejaban de moverse entre las lecturas y el artefacto que tenía delante. Esto no es un simple sistema de defensa, dijo, apenas lo suficientemente alto para que Rib la escuchara. ¿Qué significa eso?, preguntó el capitán, manteniéndose alerta mientras los demás cubrían los flancos con linternas y armas listas. Ella hizo una pausa, inhalando profundamente antes de responder. Las sombras no son entidades independientes. Están vinculadas directamente al monolito. Levantó el escáner, mostrando los patrones fluctuantes en su pantalla. Cada vez que el monolito emite un pulso de luz, las sombras reaccionan. Sus movimientos coinciden con las frecuencias energéticas del artefacto. Es como si fueran una extensión de él, o tal vez herramientas diseñadas para protegerlo. ¿Herramientas?, interrumpió Kerik, sin apartar la vista de las sombras que seguían moviéndose. ¿Quieres decir que estas cosas son parte del sistema? Exactamente. No tienen una forma física completa porque no están hechas de materia como la entendemos. Son manifestaciones energéticas. Su existencia depende de la energía que el monolito genera y controla. Rib se acercó, agachándose junto a ella mientras mantenía su rifle apuntando hacia el monolito. Si están vinculadas al monolito, ¿podemos desactivarlas? Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en las lecturas. No podemos desactivarlas sin apagar el monolito, y no tenemos la tecnología ni los recursos para hacerlo. Pero hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus palabras. Podría haber otra manera. Habla, insistió el capitán, con la urgencia evidente en su tono. Ella levantó la tableta, mostrando un esquema aproximado de las frecuencias que el monolito emitía. El sistema está diseñado para operar en un equilibrio.
Si alteramos ese equilibrio, generando una sobrecarga de energía, podríamos causar un pulso lo suficientemente fuerte como para interrumpir temporalmente la conexión entre las sombras y el monolito. ¿Temporalmente?, preguntó Novak, su voz teñida de nerviosismo. ¿Qué significa eso? ¿Unos segundos? ¿Minutos? No lo sé con certeza, admitió, su voz ahora cargada de frustración. Podrían ser unos minutos. Quizás más. Lo suficiente para que podamos salir de aquí. Kerik giró la cabeza hacia ella, con la mandíbula apretada. ¿Y cómo sabemos que esa sobrecarga no va a estallar y nos va a enterrar vivos? No lo sabemos. Pero si no hacemos nada, esas cosas terminarán con nosotros antes de que podamos encontrar otra solución. Hazlo, Chen. Pero rápido, dijo el capitán. Ella asintió, moviéndose con renovada determinación. Colocó su escáner directamente sobre la base del monolito, conectándolo a su tableta. Los patrones en la superficie del artefacto reaccionaron inmediatamente, acelerándose y volviéndose más erráticos. Necesito estabilizar el flujo primero, explicó, sus dedos volaban sobre la pantalla de la tableta para luego invertirlo y provocar la sobrecarga. El rugido del monolito llenaba la cámara como el eco de una tormenta atrapada en un espacio cerrado. Las luces pulsantes en su superficie se intensificaban, proyectando patrones frenéticos que se extendían por las paredes y el techo como raíces vivas de energía. El equipo estaba rodeado. Las sombras, momentáneamente dispersadas, comenzaban a regresar, más agresivas y coordinadas. Chen manipulaba su tableta con desesperación, tratando de reiniciar el proceso de sobrecarga para generar el pulso que les diera tiempo de escapar. El sistema se está resistiendo. Necesito más tiempo para desbloquear las seguridades manualmente, gritó, con el sudor resbalando por su rostro. El soldado, de pie cerca del monolito, con su rifle en una mano y la linterna en la otra, miraba a su alrededor. Las sombras se movían como una marea oscura, probando los límites del círculo de luz que mantenían con bengalas y linternas. La situación era evidente, no tenían tiempo. Capitán, dijo Novak, con una voz extrañamente calmada en medio del caos. Rip giró la cabeza hacia él, manteniendo su rifle alzado mientras disparaba hacia una sombra que intentaba acercarse demasiado. ¿Qué pasa? El soldado respiró profundamente y dejó caer la linterna, dejando que colgara de la correa atada a su muñeca. No vamos a salir de aquí todos. No si estas cosas siguen presionando. Kerik, que estaba cubriendo un flanco, escuchó las palabras y giró hacia él con el rostro endurecido. No digas estupideces. Mantén tu posición y sigue disparando. Pero negó con la cabeza, dejando que una sonrisa amarga curvara sus labios. Lo sabes, sargento. Todos lo sabemos. Este sistema necesita que alguien lo opere manualmente para mantener esas sombras a raya. Chen levantó la vista de su tableta, sus ojos llenos de temor y comprensión. Es cierto, si alguien activa manualmente la sobrecarga y estabiliza el flujo de energía, podría mantener el sistema funcionando lo suficiente para que ustedes escapen. Entonces hazlo rápido y salgamos todos, gruñó el sargento, disparando una ráfaga hacia las sombras. Ella sacudió la cabeza, su voz rota. No es tan simple. El sistema no permite operaciones remotas durante una sobrecarga. Quien lo active tendrá que quedarse aquí para asegurarse de que funcione y para contener la reacción. El silencio que siguió fue cortado por el zumbido del monolito y los sonidos lejanos de las sombras. Novak rompió el silencio, levantando la mano para interrumpir cualquier objeción. Yo lo haré. Ni hablar, gritó Kerik, dando un paso hacia él. No vamos a dejarte aquí. Encontraremos otra forma. El soldado se giró hacia él, con una mirada firme pero serena. No hay otra forma. Escucha. Tú y yo hemos pasado por mucho juntos. Y siempre he sido el tipo que busca una salida fácil, ¿verdad? Dejó escapar una risa amarga antes de continuar. Bueno, esta vez no hay salida fácil. Esta vez hago algo que importa. Novak comenzó Rip, con el rostro endurecido pero la voz cargada de un peso que no podía ocultar. El soldado levantó su rifle,
sujetándolo contra su pecho mientras daba un paso hacia el monolito. «Capitán, usted tiene que llevarlos a casa. Esa es su misión. Esta es la mía». El sargento apretó los dientes, bajando la mirada mientras el silencio regresaba, pesado y opresivo. El capitán finalmente asintió lentamente, su voz grave pero controlada. «Entendido». Novak se giró hacia Chen, quien, con lágrimas silenciosas en los ojos, le explicó los pasos necesarios. «Solo tienes que mantener la intensidad estable. Una vez que el flujo alcance el pico, activa la válvula de sobrecarga. Eso lo sostendrá, pero no por mucho tiempo». «Suficiente para que ustedes salgan», respondió Novak con una sonrisa tenue. El soldado se posicionó junto al monolito, colocó las manos en los controles y miró una última vez a su equipo. «Fue un honor, chicos. Ahora váyanse antes de que me arrepienta». Rib hizo un gesto para que el equipo se moviera. «¿Vámonos?». Kerik le miró una última vez, con los ojos cargados de emoción. «Nos vemos del otro lado, amigo». Novak asintió, sin apartar la vista del monolito. «Cuida de ellos, sargento». El equipo comenzó a moverse hacia la salida de la cámara, con las sombras aglomerándose alrededor, pero sin cruzar la línea de luz que el soldado mantenía estable gracias al sistema. Chen fue la última en cruzar la puerta, lanzando una mirada hacia atrás justo cuando Novak activó el flujo de energía. El monolito emitió un destello brillante y un rugido ensordecedor, seguido por un pulso masivo que sacudió toda la cámara. Las sombras que habían estado acechando chillaron al unísono, desintegrándose en el aire como humo arrastrado por el viento. El primer temblor sacudió los cimientos del complejo justo cuando el equipo comenzó a moverse hacia la salida. Fue un estremecimiento profundo, como si la estructura misma estuviera tratando de expulsarlos o derrumbarse sobre ellos. Las luces de las linternas bailaron frenéticamente en las paredes mientras el eco de los temblores sonaba a través de los pasillos. «Aceleren», gritó el capitán, liderando el avance con un rifle en una mano y su linterna en la otra. El equipo se movía en formación cerrada, con Kerik cubriendo la retaguardia mientras Chen intentaba mantener el equilibrio con su equipo científico. La doctora tropezó ligeramente, pero Rib la sujetó antes de que cayera. «No te detengas. Sigue adelante». El monolito, ahora distante, seguía emitiendo pulsos débiles, lo que indicaba que la sobrecarga aún sostenía la energía del sistema. Sin embargo, los temblores se intensificaban con cada paso, y pequeños desprendimientos de escombros caían desde el techo, golpeando el suelo con estruendosos impactos que aceleraban el ritmo de los soldados. «El pasillo se está cerrando», gritó el sargento desde la retaguardia, señalando cómo las grietas en las paredes se extendían rápidamente, dejando caer fragmentos de roca y metal al suelo. El capitán echó un vistazo hacia atrás, evaluando la situación con rapidez. «Mantén la posición. No te detengas hasta que todos salgamos de aquí». La doctora jadeaba mientras trataba de mantener el ritmo. «¿El sistema está cayendo? Los pulsos de energía están causando una reacción en cadena. Este lugar no fue diseñado para manejar una sobrecarga de este tipo». «Ya lo sabemos», respondió el sargento, esquivando una roca que cayó peligrosamente cerca de él. «¿Tan lejos está la salida?». Chen revisó apresuradamente su tableta, cuyas lecturas fluctuaban descontroladamente debido a las interferencias. «¿300 metros, tal vez menos?». «Entonces sigan moviéndose», gruñó Rib, su voz cargada de determinación mientras barría el pasillo con su linterna, buscando cualquier sombra que pudiera haber quedado activa. Un segundo temblor sacudió el complejo, esta vez más fuerte. Una sección del techo a su derecha se derrumbó, bloqueando un pasillo lateral y llenando el aire con polvo y fragmentos. El grupo continuó avanzando, sus pasos sonaban en el suelo metálico mientras los temblores crecían en frecuencia. El pasillo se estrechaba más adelante, y una nube de polvo y humo hacía que la visibilidad fuera cada vez más limitada. «Cuidado», gritó el capitán, señalando hacia una grieta que se abría rápidamente en el suelo frente a ellos. La grieta se expandió con un crujido ensordecedor, separando el pasillo en dos y dejando un espacio de casi 2 metros de ancho.
Rip fue el primero en saltar, aterrizando con un golpe sólido al otro lado antes de girarse para ayudar a los demás. Chen, ahora tú, ordenó. Kerik fue el siguiente, lanzándose con un salto ágil mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Los temblores ahora eran constantes, y el ruido se hacía más ensordecedor. Los pasillos comenzaron a inclinarse ligeramente hacia abajo, como si el propio complejo estuviera hundiéndose en el subsuelo. Finalmente, la luz natural, tenue pero visible, apareció al final del pasillo. El equipo redobló sus esfuerzos, corriendo hacia la salida mientras los escombros caían a su alrededor. El aire frío del desierto los recibió como una bofetada cuando finalmente cruzaron el umbral de la entrada del complejo. El contraste con el sofocante ambiente del interior era casi abrumador, y por un momento, el equipo solo se quedó allí, respirando profundamente mientras las botas se hundían en la arena compactada del cráter. El cielo, teñido de un tono naranja por el atardecer, estaba despejado, pero los temblores aún sonaban débilmente bajo sus pies, como el eco de una bestia que se agitaba en las profundidades. La entrada del complejo estaba derrumbándose rápidamente detrás de ellos, la estructura metálica y las paredes alienígenas cedieron bajo su propio peso. «Estamos fuera», dijo Kerik, cayendo de rodillas y dejando escapar un largo suspiro. Su rifle descansaba a su lado, y sus manos temblorosas intentaban limpiarse el sudor y el polvo del rostro. Rip permaneció de pie, con la mirada fija en el cráter que lentamente se iba llenando de arena movida por el viento. Su rostro estaba endurecido, pero sus ojos reflejaban el cansancio acumulado y algo más, la pérdida de Novak, que todavía pesaba en su mente. Chen, por su parte, estaba arrodillada en la arena, con su tableta frente a ella. Sus dedos volaban sobre la pantalla mientras revisaba frenéticamente las lecturas que había logrado recopilar del monolito. Su respiración era rápida, casi ansiosa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el capitán, girándose hacia ella. Ella no levantó la vista. «Tengo que confirmar algo, las lecturas que obtuvimos en el monolito, las frecuencias energéticas». Hizo una pausa, sus ojos miraban en un gráfico que apareció en la pantalla. Su rostro palideció visiblemente. «¿Qué pasa?», preguntó el sargento, poniéndose de pie lentamente, con la preocupación dibujada en su expresión. Ella finalmente levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Rip. Las frecuencias energéticas del monolito no solo están emitiendo información. Están respondiendo a algo. ¿Respondiendo a qué?, dijo, dando un paso hacia ella. Ella tragó saliva y giró la tableta para mostrarle los datos. «A nosotros». El silencio que siguió fue espeso, roto solo por el sonido del viento que silbaba a través del cráter. La doctora pasó a otro gráfico, señalando una serie de patrones que brillaban en la pantalla. Las lecturas genéticas que el monolito emitió coinciden con nuestras propias firmas genéticas. No es una coincidencia. El sistema nos estaba analizando, y no solo para defenderse. Estaba reconociéndonos. «¿Reconociéndonos?», repitió el sargento, su voz cargada de incredulidad. «¿Qué estás diciendo? ¿Que ese lugar sabía quiénes éramos?». Ella asintió lentamente, su expresión llena de incertidumbre y temor. «No puedo explicarlo completamente, pero las coincidencias genéticas son demasiado precisas. Es como si ese sistema estuviera diseñado para interactuar con personas como nosotros». Rip apretó la mandíbula, sus pensamientos corriendo a toda velocidad. «¿Personas como nosotros? ¿Te refieres al equipo, a los soldados?». «A algo en nuestro ADN», respondió, su voz temblaba. «No sé cómo, pero hay algo en nuestras características genéticas que activa ese sistema, o al menos lo conecta con nosotros de alguna manera». Kerik dejó escapar una risa amarga, pasando una mano por su rostro. «Esto es una locura. ¿Ahora resulta que nuestras misiones no son coincidencia? ¿Que estamos aquí por algo que ni siquiera sabíamos que llevábamos dentro?». Rip permaneció en silencio, procesando las implicaciones. Finalmente, habló, con un tono bajo pero firme. «¿Qué tan seguro estás de esto, Chen?». Lo miró directamente, su mirada cargada de determinación. «Tan seguro como lo estaba cuando desciframos las lecturas en Alaska».
Esto no es una casualidad. Fuimos seleccionados, aunque no sepamos por qué ni por quién. El equipo quedó en silencio nuevamente. La gravedad de lo que acababa de decir pesaba sobre ellos como una losa. No solo habían sobrevivido a un lugar diseñado para eliminarlos, sino que ahora enfrentaban la posibilidad de que todo lo que habían hecho, todas las misiones, todas las decisiones, estuvieran conectadas a algo mucho más grande de lo que podían imaginar. El sargento finalmente rompió el silencio, su tono cargado de determinación. Esto no termina aquí. Llevamos estos datos al cuartel general y descubrimos qué significa todo esto. Pero por ahora, descansamos y nos preparamos para lo que venga. El sargento asintió lentamente, la doctora cerró su tableta, pero su mente seguía claramente trabajando en los descubrimientos. El viento soplaba con fuerza, arrastrando la arena en remolinos caóticos que parecían devorar el cráter poco a poco. Desde su posición en lo alto de una duna cercana, el equipo observaba cómo las marcas de su lucha, las grietas y los derrumbes en el suelo, desaparecían bajo el velo implacable del desierto. Lo que alguna vez fue una entrada a un complejo alienígena ahora era nada más que un vacío silencioso, oculto de nuevo por la naturaleza, como si nunca hubiera existido. El capitán Adrian Bib permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada fija en el cráter. Su expresión era una máscara de concentración, pero detrás de sus ojos se acumulaban preguntas que no dejaban de formarse, inquietantes y persistentes. El viento agitaba su cabello y el borde de su chaqueta, pero no parecía notarlo. A la distancia, una nueva ráfaga de arena cubrió por completo el lugar donde el equipo había librado su batalla, como si el desierto se tragara todos los rastros de lo ocurrido. Pero el eco del monolito seguía sonando en su mente, recordándole que el verdadero enemigo aún estaba allí, esperando. El capitán dio la orden de moverse, y el equipo comenzó a descender la duna, dejando atrás el cráter y el misterio enterrado en sus profundidades. Pero sabían que lo que habían descubierto los perseguiría, y que lo que venía sería aún más siniestro de lo que podían imaginar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.